Bienvenido a una lección sobre cómo sumar números enteros. Los objetivos de este video son definir números enteros, definir el valor posicional de los números enteros y también agregar números enteros. Los números enteros son los números que probablemente usa con más frecuencia en su vida. Los números enteros consisten en todos los números naturales, o números de conteo, como vemos aquí, y 0. Aquí vemos un problema de suma muy directo de dos números enteros. Tenemos 1 más 2 es igual a 3, lo que significa que si tomamos un elemento y agregamos dos elementos más, tenemos un total de 1, 2, 3 elementos. Los números que se agregan se denominan sumados. Entonces, en este caso, los sumandos serían 1 y 2. Y la respuesta se llama suma. Entonces, en este problema, 3 es la suma. Ahora una clave para sumar números enteros es conocer el valor posicional. Comenzando con el dígito más a la derecha de un número entero, tendríamos el 1, las decenas, cientos, miles, 10.000, cientos, miles y millones. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos escribir este número en forma expandida para representar el valor posicional de cada dígito, podríamos escribir este número en esta tabla. Entonces este representa 10.000. Este 5 está en el valor posicional de miles, por lo que representa 5.000. Los 2 están en los cientos, por lo que esto representa 200. El 6 está en las decenas, por lo que representa 60. El 4 está en el de 1, por lo que representa 4. Entonces, esta forma expandida muestra lo que cada dígito representa en este número en función de su valor posicional. Bien, aquí está el procedimiento para sumar números enteros. Vamos a escribir esta suma en forma vertical y alinear los valores de lugar correspondientes, y luego agregaremos comenzando con la columna de 1, y luego seguiremos hacia la izquierda. Tendremos que llevar si la suma de cualquier columna es un número de dos dígitos. Así que aquí hay un ejemplo. 348 más 73. Escribiremos esto en forma vertical. Así que escribiremos 348, y luego escribiendo esto en forma vertical, alinearemos los 7 en la columna de los 10 con estos 4 en la columna de los 10, y alinearemos los 3 con los 8 en la columna de 1. Y ahora encontraremos esta suma sumando las columnas, comenzando con la columna de 1. 8 más 3 serían 11. 11 sería 1 en la columna de los 10 y 1 en la columna de 1. Así que escribimos el de la columna de 1, y lo llevamos a la columna de los 10. Ahora cuando agregamos los dígitos en la columna de los 10, tenemos que agregar 1, más 4, más 7. Bueno, eso sería 12, así que escribimos los 2 en la columna de los 10, y llevamos el 1 a la columna de los 100. Entonces, para la columna de los cientos, tenemos 1 más 3, que serían 4. Nuestra suma es 421. Aquí tenemos 14.380. Y 9 más 6.846. Escribámoslo verticalmente. Observe que todos los valores del lugar están alineados verticalmente. Avancemos y comencemos a encontrar la suma de cada columna comenzando en la de cada una. 9 más 6 serían 15. Entonces escribimos los 5 en la columna de 1, y llevamos 1 a la columna de los 10. 1 más 8 más 4 serían 13, así que escribe los 3 y lleva el 1. 1 más 3 más 8, serían 12. Escribe los 2, lleva el 1. 1 más 4 más 6, eso sería 11. Escriba el 1, lleve 1. 1 más 1 serían 2. Nuestra suma es 20.235. Aquí tenemos 7.004.580, y 5 más 86.942. Escribámoslo en forma vertical. Comenzando en el de 1, tenemos 5 más 2, eso sería 7. En los 10, tenemos 8 más 4, que serían 12. Escribimos los 2 y llevamos el 1.
1 más 5 más 9, eso nos dará 15. Escriba los 5, lleve el 1. 1 más 4 más 6, eso es 11. Escribe el 1, lleva el 1. 1 más 0 más 8, eso sería 9. Observe que en la siguiente columna solo tenemos un 0. La siguiente columna es solo un 7. Entonces nuestra suma es 7.091.527. Ahora echemos un vistazo a un problema de palabras. El saldo actual de su cuenta corriente es de $204. Si deposita su cheque de pago por $748 y un cheque de reembolso por $149, ¿cuál será el nuevo saldo de su cuenta corriente una vez que los cheques se hayan liquidado? Entonces tenemos $204 en nuestra cuenta corriente, y luego agregamos nuestro depósito de $748 y luego agregamos el cheque de reembolso por $149. Entonces queremos encontrar la suma de estos tres números. Entonces, siempre y cuando alineemos los valores de posición, podemos agregar los tres al mismo tiempo. Tenemos 204, 748 y 149. Y seguiremos el mismo procedimiento. Comenzaremos con la columna de 1. 4 más 8 serían 12, más 9, eso sería 21. Entonces escribimos el 1 y llevamos los 2 a la columna de los 10. Aquí tenemos 0 más 4, eso es 8. Además de los 2 que llevamos, serían 10. Entonces escribimos el 0 y llevamos el 1 a la columna de los cientos. Así que aquí tenemos 2 más 7 más 1, eso es 10, más 1 que sería 11. Por lo tanto, el nuevo saldo en la cuenta corriente será de $1.101. Bien, eso lo hará para sumar números enteros. Espero que hayas encontrado útil este video.